El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ya en comunicación con la ciudad del Cusco vía Zoom, vamos a conversar con el doctor Ramiro Alatrista Muñiz. Él es abogado, jurista, analista político y con quien tenemos la oportunidad de conversar en estos momentos. Doctor Alatrista, ¿cómo está? Muy buenos días. Alberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por la bondad de comunicarte conmigo y permitirme hacer algunos breves comentarios con relación a temas de interés nacional. A tu disposición. Perfecto. Primero, ¿cuál es el balance que podemos hacer de la visita del gabinete que estuvo la semana pasada allá en la ciudad del Cusco ante movilizaciones y protestas de la población y también la presencia del presidente de la República? ¿Qué expectativas ha generado? Ya pasó más de una semana, se calmaron las cosas, existe expectativa. Cuéntenos un poco cuál es la reacción del pueblo cusqueño. Bueno, en realidad la lectura que tenemos nosotros es que todos estos paros, el paro agrario, las movilizaciones, han sido debidamente trabajadas y orquestadas por el partido de gobierno, por Perú Libre y sus líderes, para justamente terminar en aquello que hoy día ya conocemos, que es en el planteamiento de un proyecto de ley para llamar a una asamblea constituyente. Creo que en eso han hecho un excelente trabajo, han logrado captar la atención nacional, han logrado tener a los dirigentes más afines a la posición del Ejecutivo y finalmente lanzaron en Cusco esta propuesta de la asamblea constituyente, que el presidente Castillo muchas veces dijo que ya había abandonado, la señora Mirta Vázquez lo dijo en su momento, el señor Aníbal Torres también, pero demuestra que las propuestas más importantes del ideario y del plan de gobierno de Perú Libre están absolutamente vigentes en el presidente Castillo y su entorno, que son tres: asamblea constituyente, cierre del Congreso y lucha contra los monopolios y los oligopolios. Y ese ha sido el resultado. Creo yo, además, que si bien es cierto, se ha realizado un Consejo de Ministros, ha habido mesas técnicas, no hay decisiones objetivas, reales, que puedan solucionar la gravísima problemática por la que está atravesando el país, y especialmente la región del Cusco, que depende mucho del turismo. Y el sector turismo más bien ha sido duramente golpeado por estas paralizaciones y por esta incertidumbre que ha generado cancelaciones masivas, por ejemplo, de paquetes turísticos ya precontratados para venir a la ciudad del Cusco. Entonces, creemos que en realidad ha sido un buen trabajo político del partido de gobierno junto con el señor Castillo, demuestra la gran cercanía que tiene con el señor Cerrón y con todo el entorno, y no ha traído la expectativa, ni los resultados, ni acciones concretas en favor del desarrollo de la región del Cusco. Bueno, definitivamente que ese puede ser el esquema político del gobierno, pero no necesariamente la población puede estar de acuerdo con eso, ¿no? La gente dice, bueno, debe haber una nueva asamblea constituyente, pero dice, este no es el momento. Hay otras cosas más importantes que atender en el Perú. La gente, yo no creo que perciba que este gobierno luche contra los monopolios, porque no lucha contra nadie, ¿no? Ese es el tema central. Acabamos de conversar con el doctor Manco Sanguinetti, le hacía la pregunta de que acá se ha suspendido el impuesto selectivo al consumo en la gasolina y prácticamente los monopolios que controlan la gasolina y el gas prácticamente no han hecho caso y se están favoreciendo con el 15% del impuesto selectivo al consumo. Acá me da la impresión de que la gente votó por la izquierda para que gobierne la derecha, porque son más o menos 300 millones
de soles que deja de percibir el Estado, pero que se van a favorecer justamente estos empresarios, no van a pagar ese impuesto, porque no han bajado la gasolina y nos ha perjudicado a todos nosotros, ¿no? Y a nivel nacional es este problema, ¿no? Entonces, claro, Alberto, estamos en una situación... Lo que sucede es que hay una absoluta ineptitud en el Poder Ejecutivo y lo tenemos que decir claramente. Doctor, esa ineptitud, ¿usted cree que es agrede o a mí me parece ya demasiado sospechoso lo que viene pasando con cómo conduce el presidente y su gabinete y el Congreso? Ya la verdad que es muy sospechoso y la gente ya no le interesa este tipo de enfrentamiento, de contradicciones, ¿no? ¿Qué opina? Claro, es una ineptitud completa del Poder Ejecutivo, definitivamente, sumado a un populismo extremo para tratar de levantar su alicaída aprobación en nuestro país. Pero también responde a una práctica política que se conoce a nivel internacional, que se llama la banalización de la política, es decir, que los peruanos nos acostumbremos a que pueda pasar cualquier cosa, a que puedan elegir de ministro a cualquiera, de que cualquiera pueda ser director general de minería, de que ya esto no nos sorprenda, de tal manera que poco a poco van generando que las instituciones más importantes en nuestro país pierdan ese prestigio, pierdan ese respeto, como lo ha perdido el presidente Castillo. Nadie lo respeta. Recuerden los dos incidentes que han habido, uno con los comandos Chavín de Guantar, que no se pararon y otros se fueron y otros le pusieron letreros, o lo que ha dicho el jefe Ladir Cote, que pidió en su momento que la detención del señor Cerrón. Es decir, se ha roto todo este orden que debería haber en nuestro país para que podamos garantizar desarrollo, pero parece que es parte de la política de banalización. Ese es el tema. Es decir, que nos acostumbremos a cualquier cosa. Y eso es lo que preocupa. Y no les interesa el desarrollo, creo yo, en realidad en este momento, porque inclusive hay sospecha de que, por ejemplo, la paralización en Cuajone y el problema de las bambas, que hasta ahora no se resuelve, donde se han ingresado comunidades campesinas a terrenos de las bambas, que han generado la paralización de las actividades en una de las mineras más grandes de cobre, que significa 20% menos de producción en el Perú y miles de millones en impuestos, parece que están siendo también manejados políticamente en esa visión de querer plantear una supuesta lucha contra monopolios y oligopolios. Y eso es lo que da un poco de tristeza en nuestro país. Parece que no hay un interés ni por el pueblo, que tanto se llena en la boca, ni por los grandes intereses generales de nuestro país, y menos en luchar contra estas graves crisis por las que afrontamos, crisis política, crisis económica, crisis sanitaria, que en este momento está poniendo poco a poco al borde del colapso a nuestro país, porque se está acabando el dinero que se logró ahorrar durante muchos años. Ahora, y si a ello le sumamos los bonos incesantes, esto pues no puede mantenerse mucho tiempo. Ahora, doctor Ramiro Alatrista, pero desde el 28 de julio a la fecha ya prácticamente han transcurrido 9 meses y los sectores que lo apoyaron, sectores de izquierda, la gente que significó una alternativa, una expectativa de que la izquierda podía llegar al gobierno vía las elecciones, todo eso se ha diluido. Ese sector importante ya no lo respalda. Cada vez el partido Perú Libre, con el presidente y con el señor Vladimir Cerrón, se va quedando más solo. O sea, desde el punto de vista de correlación de fuerzas políticas, ¿no? Inclusive ha habido rompimiento en Juntos por el Perú, que lo tiene como ministro al secretario general de ese partido, pero que prácticamente ya lo han sacado de esa agrupación. Entonces, ¿de dónde sacaría pues 200, 300 miembros para la Asamblea Constituyente el partido de gobierno? Salvo que se genere pues una política totalmente de oportunismo ya nacional, ¿no? Como carrera política en el Perú, ¿no? Pero
Pero Alberto, justamente esta propuesta de modificación constitucional del artículo, de la incorporación del artículo 207 a nuestra Constitución, que en primer lugar creo que es un mecanismo constitucional. O sea, el presidente de la República tiene iniciativa y puede solicitar que el Congreso, siguiendo el trámite constitucional, pueda modificar, incorporar el artículo 207, ya sea bajo el mecanismo de 2 legislaturas ordinarias consecutivas con el 87% de votos o con una aprobación de 66 votos más referéndum. Es decir, ese es un camino constitucional y creo que en eso está un poco mejor asesorado el presidente Castillo. Sin embargo, cuando nosotros leemos la composición, por ejemplo, de estos 130 congresistas, dicen que sería 40%, 40 de partidos, 30 independientes, 26 de comunidades campesinas y 4 afroperuanos. El problema es que sin ningún requisito, aquellos que accederían podrían generar una nueva carta magna, una nueva constitución en nuestro país. Sería necesario ponerle algún requisito para que puedan cumplir con una labor tan importante, o por ejemplo que sea ad honorem para comenzar, para que no haya ningún tipo de apetito en llegar a un congreso de este tipo. Creo que es inoportuno. Sí creo que la propuesta pasa para tratar de distraer la baja popularidad que tiene el presidente Castillo. Sin embargo, tiene un grupo duro de ese 15-16% que va a apostar por la Asamblea Constituyente a toda costa. ¿Usted no cree? Es el problema. Y lo peor es que va a generar confrontación entre los peruanos. ¿Usted no cree que este ingrediente que le llama la consulta popular, que se lleva a cabo el mismo día de las elecciones, tanto regionales como municipales, es porque no la ve seguro el partido de gobierno de ganar ampliamente las elecciones a nivel nacional, las regionales y las municipales? Las dos cosas. Yo creo que su trabajo político inmediato es tratar de ganar las elecciones municipales y regionales, por lo menos en el sur del país. Ahí está concentrado y creo que por eso hace este tipo de acción. Sin embargo, creemos nosotros que el presidente Castillo también, a través del señor Aníbal Torres Vázquez y otros ministros, está tratando de buscar confrontación entre los peruanos. Eso es evidente. Ya no existe una confrontación definitivamente, ¿no? Que se ve reflejada en los diferentes lugares del país, del interior del país. Ahora, si bien es cierto, puede haber estado manejado lo del Cusco, pero también ha traído como consecuencia de que la gente pues le diga, bueno, o cumples o simplemente tienes que irte, ¿no? Porque ya no aguantamos más y le digo en plural, porque no es un problema solamente del Cusco, de Arequipa, de Apurímac, sino es a nivel nacional, de que no sepamos para dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el norte? Completamente de acuerdo. Y como hemos dicho anteriormente, parece que no hay un interés por enfrentar los graves problemas que presenta nuestro país en este momento, sino más bien es un cálculo político por el cual presentan este proyecto de ley. Lo cierto es, Alberto, que presentado este proyecto de ley va a tener que ser derivado a la Comisión de Constitución. Si la Comisión de Constitución no la aprueba, ahí cesa el trámite, no sigue. Ya el Jurado Nacional de Elecciones ha indicado que directamente no se puede hacer un referéndum, y sí recordar que hay que considerar el año legislativo, que es de 28 de julio a 28 de julio. Es decir, si lo archivan rápidamente, el presidente Castillo podría volver a presentar un proyecto de ley similar el 28 de julio, porque la prohibición es que no puede presentar 2 veces dentro del año legislativo. Situación que creo que lo están considerando como una situación de trabajo político para evitar esa caída. Y un plan B, digamos así, un plan B. Exactamente. Bueno, pero yo pienso, por la experiencia también que tengo y por los años que tengo, que he visto pasar muchos gobiernos, bueno, hay cosas que se pueden hacer, pero cuando tú tienes una más abajo que te respalda, pero no cuando te vas quedando solo, ¿no? Y es así, y ese es el tema, ¿no? ¿Qué nivel de crecimiento podría tener, digamos, políticamente en estas elecciones municipales y regionales, que va a ser un termómetro político para ver cómo se emplazan la correlación de fuerzas de los partidos a nivel nacional, ¿no?
Claro, Alberto, pero considera que con esta bajísima aprobación que tiene el presidente Castillo, logró paralizar casi medio país, con el paro agrario, con los paros focalizados, y ese es, creo, el trabajo que quieren hacer. Había una denuncia periodística en el sentido que incluso habría personas del exterior, o sea, ciudadanos extranjeros, que estarían ya hasta hospedados en lugares alrededor del Congreso, para eventualmente generar una situación de confrontación que pueda terminar en incendiar el local del Congreso de la República. Entonces, es un trabajo que creo yo tenemos que estar atentos. No, hay que estar atentos para justamente evitar que pueda haber situaciones de este tipo, pero si no, recordemos lo que ha pasado en otros países donde se han incendiado los locales de los congresos de otros países bajo el lema de protestas sociales. Paraguay creo yo que en Paraguay y en Chile, cuando hubo el reclamo, se incendió, pues fue un tema muy fuerte en Santiago. Entonces creo yo que hay que prevenir desde ahora, para evitar justamente que pueda darse situaciones de este tipo que el Perú no desea, no necesita. Lo que nosotros queremos es democracia, libertad para podernos desarrollar y para poder seguir en el sitial de desarrollo económico que hemos tenido durante muchos años a nivel de América Latina. Eso es lo que necesitamos. Muy bien. Doctor Ramírez Alatrista Muñiz, gracias por su participación. Ya conversaremos más adelante sobre la esencia de este gobierno, que a mi modo de ver, este gobierno no es de izquierda, es un núcleo de oportunistas que han llegado al gobierno, y porque compararlo a Cuba, Venezuela, Bolivia mismo, no hay una sola ley que diga que verdaderamente favorece a la grande mayoría. Ya le he dicho, el impuesto selectivo al consumo, que la gente aplaudió, bueno, bajará el precio de la gasolina, inclusive salió avisos que ahora cuesta 18.90, va a bajar a 15.70, etcétera, y eso no se cumple. Al final de cuentas, los favorecidos han sido los señores empresarios, que se están metiendo al bolsillo 300 millones de soles del no pago del impuesto selectivo al consumo. Hay mucho que conversar sobre esto, mi estimado doctor Ramiro Alatrista. Un gusto para conversar, ¿ah? Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.